Iglesia, muy buenos días. Bueno, qué privilegio poder estar nuevamente unidos para adorar y para glorificar el nombre del Señor y para escuchar su enseñanza a través de su palabra. Hoy quiero invitarlo a que se disponga, a que prepare el ambiente en el sentido de que apague su celular o déjelo en vibrador y prepárese para este tiempo y dispongámonos para adorar al Señor. Para eso quiero invitarlo a que me acompañe con su Biblia al libro de Lamentaciones y vamos a leer en el capítulo 3 los versos 21 al 23. Lamentaciones capítulo 3, verso 21 al 23. Recordemos rápidamente el contexto de Lamentaciones. El pueblo está experimentando un juicio. Por causa del pecado, Dios permitió el castigo sobre Israel y Jeremías está viendo la destrucción y todo lo que está viviendo el pueblo. Pero en medio de esa destrucción y en medio de esa dificultad, mire lo que dice Jeremías. Leamos el verso 21. Dice, en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Jeremías quiere recordar algo que le da esperanza y es recordar que Dios es fiel y verdadero aún en medio del sufrimiento o en este caso del castigo. Y mire lo que dice el verso 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aquí Jeremías sabe que no han sido consumidos por sus misericordias. Él está recordando que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, pero también está recordando su gran fidelidad. Por eso, iglesia, hoy quiero invitarle que independientemente del momento que pueda estar pasando, que hoy podamos recordar esta gran verdad. Dios es fiel y verdadero. Y por cuanto Él es fiel y verdadero, podemos venir a Él a adorarlo con confianza. Podemos incluso confesar nuestros pecados con confianza, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Incluso podemos venir y presentar nuestras necesidades con confianza, porque la palabra enseña que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Recordar que Dios es fiel y verdadero nos llena de confianza para venir a Él, para adorarlo y aún para presentar nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque una vez más nos podemos reunir en torno a tu nombre. Hoy oramos, Señor, convencidos que tú eres fiel y que tú eres verdadero. Por eso, Señor, con confianza, sabemos que tú no mientes, sabemos que tú no engañas, sabemos que tú cumplirás todo lo que prometiste. Por eso, Señor, hoy venimos primeramente para confesar nuestro pecado. Cuando evaluamos toda nuestra semana, cuando evaluamos nuestra vida, Señor, sabemos que hemos fallado delante tuyo. Es por eso, Señor, que en esta hora queremos pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido, por todas las afrentas que te hemos hecho, por toda la desobediencia, Señor, que hemos tenido hacia tu palabra. Perdónanos, Dios, perdónanos. Hoy oramos, Señor, también presentando nuestras necesidades. Tu palabra nos invita a colocar nuestras necesidades delante tuyo. Es por eso, Señor, que con confianza nos acercamos para decirte, ayúdanos, Dios, ayúdanos en nuestra necesidad. Hoy oramos, Señor, oro por la iglesia. Tú conoces la necesidad de cada uno de aquellos que en esta hora estamos reunidos. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus sufrimientos. Hoy oramos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios. Necesitamos de tu ayuda.
Tú aún eres fiel para no permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Es por eso, Señor, que pedimos guárdanos de la tentación, guárdanos del mal y ayúdanos, Padre, a vivir para ti. Ayúdanos a vivir vidas que te honren, a vivir vidas que te glorifiquen, Señor. Hoy colocamos este tiempo en tus manos y con confianza en nuestro corazón y con paz de saber que tenemos un Dios fiel y verdadero, venimos a ti para adorarte y para reconocer tu grandeza. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un salmo, el Salmo 61 dice: Oye, oh Dios, mi clamor, mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. La fidelidad de Dios también se manifiesta cuando envía a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados, tal como lo había prometido. Y ese Jesucristo es nuestra roca. Y como dice el salmista, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Que hoy podamos, a través de este cántico, adorar al Señor y reconocer que Jesús es mi roca. Cantémosla al Señor. Su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús. Su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy. Solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. En la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él.
sin manchar, de Él vendré, justificado por la fe. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, desde el verso 15, nos da como un panorama acerca de quién es Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué descripción tan maravillosa acerca de nuestro Jesús, acerca de Jesucristo, acerca de nuestro Salvador. Es por eso, iglesia, que le invito a que en esta hora hagamos o cantemos expresando nuestro deseo y esa verdad de que Jesús es el centro. Vamos a cantarle a Él. Digámosle, Jesús es el centro. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro. El centro de mi vida sé Jesús, el centro de mi vida sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
El centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 en mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, en mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, en mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Iglesia, acompáñeme con su Biblia al libro de Primera de Pedro, pero esta vez vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy pedimos, Señor, que obres a través del poder de tu palabra. Háblanos a través de ella, confróntanos, convéncenos y transfórmanos. Creemos en el poder que hay en tu palabra y pedimos que hoy hagas algo en cada uno de aquellos que estamos escuchando este mensaje. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén.
Hoy vamos a estar tratando el tema una nueva identidad. ¿Cómo se llama el tema? Una nueva identidad. Bueno, continuamos con la carta de Primera de Pedro. Recuerde que habían cosas que estaban sucediendo a aquellos a los cuales Pedro les escribió esta carta. Recordemos que eran creyentes perseguidos por su fe, los cuales tuvieron que abandonarlo todo. Algunos dicen que abandonaron su tierra, su trabajo, sus posesiones, incluso su familia, porque estaban siendo perseguidos con peligro incluso de muerte. Ahora, el propósito del apóstol Pedro, a través de esta carta era alentarlos, era darles ánimo, era darles esperanza. Usted y yo sabemos que en los momentos difíciles de la vida, en los momentos que no tienen explicación, en los momentos que no tienen respuesta, generalmente viene la duda a nuestro corazón y viene esa lucha interna donde a veces no sabemos qué hacer, a veces tendemos a decaer, a perder el ánimo, incluso la esperanza, y como que hay momentos donde quisiéramos tirar la toalla. Y muy posiblemente esta era la situación de los creyentes a los cuales Pedro les estaba escribiendo. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro lo primero que hace es recordarles una verdad que ningún creyente puede jamás olvidar. Y es en esa verdad, como lo hemos venido aprendiendo, donde debe colocar toda su esperanza. ¿Cuál fue esa verdad? Que ellos eran salvos. Recuerde que Pedro les dice que ellos ya contaban con el bien más preciado que cualquier persona pudiese tener, y es la salvación. Lo segundo que hace el apóstol Pedro es que les recuerda la responsabilidad que tiene todo aquel que ha recibido la salvación. Y esa responsabilidad no es otra que vivir una vida consecuente a su profesión de fe, consecuente a la salvación recibida. Recuerde que hace 15 días aprendíamos que el cristiano no solo debe serlo, sino también parecerlo. Por eso, Pablo, usted no lo recordará, empieza a hablarles de que ellos deben de vivir vidas consagradas a Dios, que deben de vivir vidas en temor reverente a Dios, que deben de vivir vidas donde se manifieste un amor entrañable, de corazón puro, y como vimos hace 15 días, también deben de vivir vidas que crezcan espiritualmente. Ahora, en los versos que leímos hoy, el apóstol Pedro les habla de algo más, les habla de algo que todo creyente debe tener presente, y es su nueva identidad en Cristo. Ahora, hoy no vamos a alcanzar a ver todo lo que leímos, pero vamos a ver una buena parte, y si Dios lo permite, en 15 días terminamos esta enseñanza que comienza el día de hoy. El ser humano tiene por lo general expectativas de bienestar, y por causa de la caída también tiene muchas expectativas de reconocimiento. Ustedes saben que nadie con una buena salud mental desea que le vaya mal en la vida. Nadie emprende un negocio deseando fracasar, nadie inicia un matrimonio deseando o ser engañado. Pero además, si somos sinceros, también tenemos ese deseo de reconocimiento. Nos gusta de alguna manera que nos reconozcan en lo que somos o en lo que hacemos. Queremos de alguna manera que nos valoren. Pensemos, hace 8 días se celebró el Día del Padre, y yo sé que para todos aquellos que somos padres es grato recibir un reconocimiento de nuestros hijos con esa frase que se ha vuelto famosa: eres el mejor padre del mundo. A todos nos dicen lo mismo y bueno, nosotros lo creemos. Pero esto pasa en todas las áreas, incluso hasta en la iglesia. De alguna manera anhelamos un reconocimiento. Ahora, podríamos decir que estas expectativas de bienestar y estas expectativas de reconocimiento crecen cuando nos hacemos cristianos o cuando venimos a Cristo. Y esto posiblemente se deba a 2 razones. Uno, el sentido de justicia que hay
dentro de cada uno de nosotros. Todos sabemos que el malo debe ser castigado y el bueno tiene que ser recompensado. Por eso usted y yo disfrutamos cuando se hace justicia, cuando de pronto, en las noticias aparece que capturaron a un asesino, entonces uno internamente dice, bien hecho. Incluso decimos, para que aprenda, ni siquiera para que aprenda, sino para que aprenda, decimos. Como que disfrutamos cuando hay justicia, se lo merecía. Y otras frases que demuestran que hay un instinto de justicia. Ahora, como soy cristiano y como ahora estoy haciendo las cosas mejor, entonces sentimos que en este momento debemos de ser premiados. Creemos que porque ahora somos cristianos, todo nos debe salir bien, pero todos sabemos que no siempre es así. Esa es una de las razones por las cuales creemos que al ser creyentes, como que las cosas deben ser recompensadas. Otra razón es que de alguna manera nosotros queremos mostrar que a los que están con Dios siempre les va bien, pero a veces las situaciones que vivimos los creyentes parecen decirnos lo contrario. Ahora, por un momento pensemos en el grupo de creyentes a los cuales Pedro les estaba escribiendo. Piensa en esto. ¿Usted cree que ellos se estaban sintiendo premiados? ¿Cree que ellos se sentían reconocidos? Seguramente no. Recuerde que ellos la estaban pasando mal. Habían sido expatriados, sacados de sus tierras, perseguidos de muerte. Podríamos decir que era un pueblo sin estatus, es decir, sin ningún tipo de reconocimiento, sin honor. Un pueblo incluso sin hogar. Era un pueblo que nadie los veía como importantes, nadie los veía como especiales, incluso estaban siendo ridiculizados por su fe en Cristo. Yo sé que de alguna manera todos los creyentes hemos pasado por algo así. En algún momento de nuestra vida hemos sido ridiculizados por nuestra fe en Cristo. En algún momento hemos sido burlados cuando las cosas no nos salen bien. De pronto alguno de ustedes ha escuchado esa frase, usted anda metido siempre en esa iglesia y mire cómo le va. Yo nunca he ido por allá y a mí me va mejor que a usted. Y precisamente en esos momentos, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, en esos momentos cuando parece que Dios ya no está con nosotros, como que Dios se olvidó de nosotros, es donde necesitamos recordar quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es esa nueva identidad de todo aquel que ha venido a Cristo? Por eso Pedro anima a sus lectores recordándoles que todo aquel que está en Cristo, que todo aquel que hace parte de la iglesia, tiene una nueva identidad a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo. Volvamos al pasaje leído. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vemos que Pedro, antes de hablarles de su nueva identidad en Cristo, primero les recuerda el fundamento de esa nueva identidad. Y el fundamento es Jesucristo. Pedro, si ustedes lo pueden notar ahí, identifica a Cristo como piedra viva. Y en los versos del 6 a 8 que leímos al iniciar la enseñanza, lo amplía mejor. Miremos lo que dice. El verso 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En los versos que acabamos de leer encontramos un juego de palabras que necesitamos aclarar. Lo primero es que leímos desde el verso 4 al 8 cómo Pedro presenta a Cristo como la piedra viva, la piedra angular, pero también dice la cabeza del ángulo. Ahora, el concepto de piedra angular nos habla de aquella primera piedra que se coloca en la base de una cimentación de construcción. Esta piedra angular es importante, ya que todas las demás piedras que se van a establecer en esa construcción se hacen en referencia a esta primera piedra, la piedra angular. Es decir, esta piedra angular determina la posición de toda la estructura. Entonces, la piedra angular no es una piedra que se coloca en cualquier parte del edificio, sino que es la piedra clave en el cimiento. Y aquí Pedro nos está diciendo que hay una construcción en progreso. ¿Y sabe cuál es esa construcción? La iglesia. Y que la piedra angular de esa construcción ya fue puesta. Y esa piedra es Jesucristo. Es más, Jesucristo lo dijo mejor. Si usted me acompaña al libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vemos que Cristo es la piedra angular, es la piedra viva, es la cabeza de ángulo, es el cimiento de esa construcción llamada iglesia. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en esos versos del 4 al 8 que leímos hace un momento? Vimos o encontramos que con esta piedra angular, con esta piedra viva, solo pueden suceder dos cosas. O es aceptada o es rechazada. Miremos 1 de Pedro 2:4. Dice: acercándoos a él, piedra viva, note, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el verso que acabamos de leer nos dice que esa piedra viva fue desechada por los hombres. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Él está recordando cómo los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. Ahora, este es un problema que aún continúa, no solo por parte de los judíos, sino por parte del mundo entero. Aún muchos lo siguen rechazando. Y luego en los versos que leímos más adelante, nos habla de los que creen y de los que no creen en él. Entonces, aquí encontramos algo, y es que con Cristo no hay término medio. O creemos en él o no creemos. No existen los medio creyentes. Porque a veces uno escucha: no, es que yo creo en él a mi manera. La verdad, lo que está diciendo es que no cree. Porque no hay una manera diferente de creer en él que la manera de Dios. Entonces, o Jesús es la piedra angular de mi vida o no es nada. No hay más opciones. Mire, Jesús no está dispuesto a hacer un ladrillo más de mi edificio. Algunos tratan de engañarse queriendo amoldar a Jesús para que pueda encajar en su propia historia corrompida, pero esto no es posible. O Jesús es mi Señor y Salvador, o sencillamente Él no tiene parte
conmigo. Entonces, vemos Jesús, la piedra de ángulo. También vemos, solo hay dos opciones, o lo aceptamos o lo rechazamos. Pero también esos versos nos hablan de lo que produce esa piedra angular cuando la aceptamos o cuando la rechazamos. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, pero esta vez vamos a leer el verso 6. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pedro les está diciendo a sus lectores que a pesar del ambiente difícil que puedan estar viviendo, que a pesar de las circunstancias que parecieran dictar que la iglesia fracasaría por todo lo que estaban pasando, el que confía en Cristo no será jamás avergonzado, no será defraudado. Ahora, esto es una gran verdad que nos ayuda a sostenernos en medio de cualquier situación. Yo llevo 28 años de vida cristiana, no una vida perfecta, pero de corazón sí genuina. Y junto con mi familia hemos pasado por toda clase de circunstancias. Hemos tenido tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, tiempo de sufrimiento, tiempo de burla, tiempo de rechazo. Pero si hay algo que hemos visto es que el Señor nunca nos ha defraudado. Es más, no nos defraudará. Y aunque no siempre nos ha dicho que sí a las oraciones que le hemos hecho, seguimos confiando en su promesa eterna. Y aquí vemos que Pedro no niega el sufrimiento presente, pero él les dice que ante la vergüenza del sufrimiento, que ante la burla por mantenerse fieles al Señor, él asegura que podemos perseverar así, mirando hacia adelante, mirando hacia nuestra herencia eterna, porque él no nos defraudará. Iglesia, nunca olvidemos que nuestro destino final está ligado al de Cristo. Hemos sido unidos a Él. Y tal vez, aunque ahora podamos estar sufriendo rechazo, vergüenza, como Él lo sufrió, un día, como Él, recibiremos aceptación y honor. Por eso, la próxima vez que usted pueda verse tentado tal vez a abandonarlo todo o a dejar de ser fiel al Señor, abraza a Cristo, abraza la piedra angular, porque Él prometió que todo el que en Él cree no será defraudado. Amén. Pero ¿qué más nos dice? Volvamos ahí a 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mientras que los que han puesto su fe en Cristo, dice aquí el apóstol Pedro, no serán avergonzados, no serán defraudados y recibirán salvación eterna, los que no creen, los que lo rechazan, serán avergonzados experimentando juicio y condenación eterna. Es decir, para los que no creen, la piedra angular se convierte en una piedra de tropiezo, una piedra que hace caer. Podríamos decir que Jesús divide la humanidad en dos grupos, entre los que creen en Él y entre los que no creen. La pregunta en esta mañana es, ¿en qué grupo está usted? Recuerde algo, los judíos rechazaron la piedra angular que Dios había enviado, y aunque ellos querían construir la casa de Dios, lo querían hacer con su propio fundamento.
Podríamos decir que en ese momento habían dos proyectos, el proyecto de Dios y el proyecto de los judíos. El problema es que en el proyecto de los judíos no estaba incluido Jesús. Ahora, lo mismo sucede hoy en día. Muchas personas quieren construir un proyecto espiritual, pero infortunadamente no incluyen a Jesús. En el proyecto espiritual de muchas personas de hoy en día, Jesús no está incluido. Y ellos han creado sus propias religiones, sus propias reglas, sus propias formas para relacionarse con Dios, pero déjeme decirle algo, esto no funciona. Nunca podremos construir una verdadera vida espiritual si Jesús no es el cimiento, si Jesús no es la piedra angular. Por eso, Cristo, la piedra angular, puede ser una noticia maravillosa o ofensiva. Ahora, ¿por qué lo digo? Maravillosa porque nos dice que en Él hay salvación. Ofensiva porque es solo a través de Él y de nadie más. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Pedro nos dice que hay una piedra, pero que hay dos destinos. Vida eterna para los que creen en Él y condenación a los que lo rechazan. Concluyamos este primer punto. La nueva identidad del creyente tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Y si usted ha creído en Él, usted hace parte de esa construcción. Es decir, usted hace parte de la iglesia. Y la promesa es que nunca será defraudado. Y nos espera una herencia eterna. Ahora, si usted no ha creído en Él, aunque usted pueda usar un lenguaje religioso, incluso aunque usted asista a una iglesia, le tengo una mala noticia. Usted no es parte de ella. Usted no es parte de esa edificación y por lo tanto aún no es salvo. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice que Cristo murió por su iglesia y un día volverá por ella y por nadie más. Amén. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4, para que luego de mirar el fundamento podamos empezar a mirar la nueva identidad de aquel que es parte de esa construcción llamada iglesia. 1 de Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahora miremos la identidad. Vuelvo y lo repito, no la alcanzamos a ver toda, pero vamos a ver la primera parte. Pedro nos está diciendo que el resultado de venir a Él es que somos conformados como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual y un sacerdocio santo. Podríamos decir que el contacto con la piedra viva, nos da vida. Y no solo nos da vida, sino que además nos acondiciona para ocupar nuestro lugar en el plan de Dios. Entonces, la nueva identidad para el creyente, la nueva identidad para su iglesia es que es casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual por una razón, alberga al Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Los creyentes, es decir, la iglesia, componen el templo de Dios, es decir, el lugar donde Dios mora. Recuerde que antes de que Jesús viniera, las cosas no eran así. Es por eso que usted recuerda que en el Antiguo Testamento Israel tenía un templo. Dios les había dirigido para que lo construyeran. El primer templo que tuvieron fue aquel que nosotros conocemos como el tabernáculo, luego vino otro conocido que fue el templo de Salomón. Ahora, ¿por qué era importante el templo en la antigüedad? Número uno, era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Recuerden que aunque Dios es omnipresente y Él está en todas partes, en la antigüedad había una manifestación especial de su gloria en el templo. Cuando usted lee allí la palabra y encuentra que el pueblo terminó de fabricar o de construir el tabernáculo, dice que la gloria del Señor llenó el lugar. Es decir, hubo una manifestación especial. Era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Incluso lo mismo sucedió, usted lo puede encontrar, cuando terminaron de construir el templo de Salomón. La gloria del Señor llenó el lugar. Entonces, el templo se convertía como en ese lugar donde Dios se reunía con su pueblo porque había una manifestación especial de su presencia. Pero ¿por qué otra cosa era importante el templo? El templo era el lugar donde los sacerdotes representaban a Dios, pero también representaban al pueblo ante Dios. Incluso el templo también era el lugar donde se traía o se realizaba los sacrificios por la expiación de los pecados. Ahora, usted recordará que por causa del pecado del pueblo de Israel, Dios permitió que fuesen llevados cautivos, que muchos fueran exiliados, y por un largo tiempo ellos se quedaron sin templo, por muchos años. Ahora, imagínese esto, cómo durante todo ese tiempo el pueblo no volvió a vivir la bendición de disfrutar la gloria de Dios morando en medio de ellos. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que en aquella primera Navidad, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Dios de gloria vino y se hizo presente a través de Jesús. Pablo dice que Él es el resplandor de su gloria. El lugar de reunión donde ahora el hombre se encuentra con Dios es en Jesús. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Entonces vemos cómo Jesús no solamente es el fundamento del templo, sino es el templo. Y usted y yo como iglesia estamos unidos a Él. Por eso la iglesia, los creyentes, somos el templo de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20 y 21. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ratifica lo que leímos en Pedro. Verso 21. En quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, saber esta verdad, saber y recordar que como iglesia somos casa espiritual, templo de Dios, tiene que producir consuelo en nuestro corazón. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, esto significa que sin importar
lo difícil de las circunstancias y el sufrimiento que podamos enfrentar como iglesia, Dios siempre estará con nosotros. Por una razón, Él habita en medio de nosotros. Él habita en nosotros. Por lo tanto, no debemos temer de que un día Dios nos abandone o que abandone a su iglesia o que abandone alguna de las piedras de su iglesia. Es consuelo porque nos recuerda que no estamos solos. Dios mora, Él vive en nosotros. La segunda razón por la cual esta verdad trae consuelo es porque el hecho de que Dios more en nosotros con su Espíritu significa que la adoración ya no está limitada a un lugar especial. Recordemos que en la antigüedad, cuando había templo, los judíos tenían que ir a ese templo 3 veces al año a celebrar algunas fiestas señaladas porque solo allí podían adorar. Pero ahora, estos cristianos dispersos a los cuales Pedro les está escribiendo no tenían la necesidad de viajar a Jerusalén para adorar en el templo porque ellos eran el nuevo templo. Ellos eran el lugar donde Dios moraba y podían adorarlo sin importar el lugar y sin importar las circunstancias que pudiesen estar viviendo. Ahora, de igual manera, nosotros ya no tenemos que invocar la presencia, ya no tenemos que rogar que Dios se manifieste, ya no tenemos que ir a un santuario especial porque Dios mora en nosotros. Ahora, importante, esto no significa que no nos congreguemos. De hecho, es un mandato. La Biblia nos dice no dejando de congregarnos. Que ahora por causa de la pandemia no lo podamos hacer, es cierto, pero llegará el día en que nuevamente podamos estar reunidos. Pero esto sí nos recuerda la reverencia que debemos de tener cuando nos reunimos aún virtualmente. Por una razón, nosotros somos su templo y Él está en medio de nosotros. Nosotros somos casa espiritual. Somos el templo donde Dios habita. Nunca estamos sin Él. Nunca seremos abandonados por Él por una razón. Somos su casa. Ahora, al ser su templo, Dios nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos parte del proyecto de construcción de Dios. ¿Y sabe cuál es? Su iglesia. Palabras finales. Todo depende de nuestro acercamiento a la piedra viva. Si la rechazamos, entonces no tenemos vida, no somos edificados como casa espiritual, no somos parte de su iglesia, aunque asistamos a una, no somos salvos. Recuerde, Jesucristo es el único camino a Dios. Jesucristo es la única manera de poder estar vivos para siempre. Él es la única forma para que Dios more en nosotros. Él es el único camino para que nosotros podamos hacer algo que le agrade a Dios. La segunda cosa es que como iglesia nosotros somos designados para ser la morada colectiva de Cristo, no piedras aisladas. El hecho de que Cristo more en mí no significa que yo pueda estar aislado de su iglesia. Al contrario, fuimos designados para ser una morada colectiva. Somos su templo y por lo tanto podemos y debemos de tener una relación continua con Él. Iglesia, nunca olvidemos el privilegio que tenemos de acercarnos a Él a diario, día a día, hora a hora. Esto a través de la oración, a través de la palabra, para seguir siendo formados por Él. Amén. Oremos.
Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy queremos, Señor, agradecerte por hacernos parte de tu proyecto. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia. Es un privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú nos escogiste y nos diste la oportunidad de venir a ti. Nos diste la oportunidad de aceptarte. Y ahora nos has hecho piedras vivas que conforman una casa espiritual. Gracias por morar en nosotros. ¡Qué privilegio! Saber que el Dios que creó los cielos y la tierra mora en nuestras vidas. Esto, Señor, es de gran alegría, pero también de gran temor, de saber que tú estás ahí. Gracias, Señor, por estar ahí. Gracias, Señor, porque al estar ahí, Señor, sabemos que no estamos solos. Sabemos que nunca nos abandonarás porque somos tu casa y que aún en medio de las situaciones más difíciles y de las circunstancias más incomprensibles, Señor, que podamos experimentar en esta vida, nos consuela esta gran verdad. Tú moras en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidarlo. Ayúdanos a tener el temor reverente de vivir vidas que te glorifiquen. Ayúdanos a tener el temor reverente, Señor, de no permitir el pecado, porque tú moras en nosotros. Somos casa espiritual. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de adorarte sin importar el lugar donde estemos, Señor, porque tú estás allí. Tenemos el privilegio de acercarnos a ti diariamente, Señor. Tenemos el privilegio de cerrar nuestros ojos y a través de la obra de Cristo correr ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro y hallar consuelo. Ayúdanos, Señor, para que nunca olvidemos esto y para que a diario podamos aprovechar y disfrutar del privilegio de buscarte a través de la oración y a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Iglesia, no olvidemos que tenemos un fundamento, una piedra angular, una piedra viva, cabeza de ángulo, que es Cristo, que somos piedras vivas nosotros, parte de esa construcción, y que somos casa espiritual, el templo donde Dios mora. Que no olvidamos esa gran verdad, recordando siempre que Él está con nosotros. Bueno, algunos estuvieron de cumpleaños esta semana. Juan Manuel Lozano, Tito Saiz y Amparo Ramírez cumplieron esta semana. ¿Qué tal si me acompañan para hacer una oración por ellos?
Padre, te damos gracias por la vida de Juan Manuel, por la vida de Tito, por la vida de Amparo. Gracias, Señor, por estos hermanos que tú has puesto en tu iglesia. Hoy oramos por ellos, Señor. Te damos gracias por el año de vida que le has permitido disfrutar, aún en medio de esta situación, en medio de esta pandemia. Ahí vemos tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Hoy oramos por ellos, Señor. Pedimos, bendícelos, Señor, bendícelos. Tú conoces sus necesidades más que ningún otro. Por eso oramos que tú suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria y que les ayudes a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y que les des sabiduría para tomar las decisiones siempre correctas conforme a tu voluntad. Hoy te damos gracias por ellos y pedimos bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también les recordamos que seguimos haciendo las visitas virtuales. Creo que vamos por la mitad. Estamos haciendo 9 visitas a la semana junto con el pastor John. Y han sido tiempos edificantes, tiempos de conocernos, tiempos de hablar, tiempos de saber un poco más de ustedes. Esperancita sigue haciendo las llamadas, sigue programando. Damos gracias a Dios por la vida de Esperancita que nos ha colaborado también en esto. Y bueno, recordarles que los días martes está el estudio de mujeres, los días jueves nuestro estudio bíblico y bueno, los días domingos de manera virtual tenemos nuestra reunión. Iglesia, se les quiere, un abrazo, Dios los bendiga y sigamos orando por todo lo que está pasando en el mundo, por la enfermedad, la pandemia, la situación económica y todo lo que está afectando la población en general. Un abrazo y que Dios los bendiga.